Bien, jovencitos, vamos a dar inicio con la clase de esta semana. Y la clase de esta semana siempre, ¿verdad? Tiene que ver con el movimiento y con todas las fórmulas que vimos en la clase pasada, solo que ya vienen otro tipo de fórmulas. Primero vamos a hablar del movimiento rectilíneo. Cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, si ustedes recuerdan, desarrollaron ejercicios la semana pasada, pero nada más era calculando el tiempo, el kilómetro o la velocidad, que es lo que les pedía. Por aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo nos menciona acerca del movimiento rectilíneo y por ahí nos da un ejercicio, ¿verdad? Ya de una sola vez. El movimiento rectilíneo uniforme es el que se conoce con las siglas MRU, todas en mayúscula, ¿verdad? Y cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, por ahí nos dice, si una persona recorre con velocidad constante 125 metros en 20 segundos, ¿cuál es la velocidad con la que lo hizo? Ahí ya nos está dando cuánto es lo que recorrió, el tiempo, pero nos falta saber la velocidad. Y por ahí ustedes pueden ver una imagen, ¿verdad? El tiempo cero, tiempo en la parte de abajo se mira tiempo, que es 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ahora bien, por ahí nos dice, considere la situación en la que se analiza el movimiento de un ciclista que se desplaza en la línea recta con respecto a varios puntos de referencia que están marcados por 4 objetos a lo largo del recorrido, separados a una distancia de 5 metros. O sea, la distancia de cada uno de esos del ciclista que está ahí es de 5 metros. ¿Cuántos ciclistas hay ahí? 1, 2, 3, 4. 5 por 4, 25. Ahora bien, cuando ustedes pueden observar esa parte, en la parte de abajo nos dice que al cronometrar el tiempo que el ciclista tarda en pasar por los puntos señalados, o sea, cada uno de los puntos definitivamente es lo que queremos saber, a qué velocidad pasó por ahí. Es como que nosotros tengamos el recorrido rectilíneo, por ejemplo, en toda la recta del aeropuerto, por ejemplo. Entonces, nos vamos a ubicar a 5 metros cada uno y todos van a tener un cronómetro. Acuérdense que por medio del cronómetro definitivamente nosotros vamos a medir el tiempo, pero queremos saber la velocidad en que pasó por toda esa recta. Algo muy importante, ahí nos dice uniforme. Cuando se refiere, hasta se lo voy a subrayar, cuando se refiere a un movimiento rectilíneo uniforme, acá cuando dice que es uniforme, significa que lo hizo a una velocidad constante, o sea que si viajó a 25 kilómetros por hora, esa velocidad no subió y no bajó la velocidad, por eso es uniforme. Ahora, si nos fijamos en la tabla que tenemos en la parte de abajo, en esa tabla podemos observar el tiempo, que el tiempo son los segundos, X que va a ser los metros y Y que tenemos al final que serían los metros por segundos. Tenemos que en el primer segundo recorrió ¿cuántos metros? 5, en el segundo segundo 10 metros, en el segundo 3 y así sucesivamente. Ahora bien, todo movimiento que se presente en condición descrita por el ciclista se denomina movimiento uniforme, que es lo que yo ya les venía explicando. Movimiento uniforme, un cuerpo en movimiento rectilíneo, cuando su trayectoria es recta. Esto es importante también. Cuando nos dice que un cuerpo se describe un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es recta y su velocidad instantánea es constante. ¿Qué es algo constante? Algo que no va a variar. Y si lo pueden observar en esta gráfica, siempre tenemos X y Y, ¿verdad? En X vamos a colocar cuánto es lo que recorrió en metros y en Y vamos a ubicar el tiempo, o sea, cada uno de los segundos que recorrió.
Y así sabemos que, si se fijan en esta tabla de acá, nos dice que comenzamos de tiempo cero, ¿verdad? En un segundo recorrió ¿cuánto? 5. Entonces, miren, en un segundo recorrió 5. Por eso es que ubican este primer puntito acá. En 2 segundos recorrió 10. En 3 segundos recorrió 15. Y después, que es lo único que hace, es trazar o graficar qué es lo que recorrió el ciclista. Vamos con la siguiente. Estas fórmulas que ustedes pueden observar acá, jovencitos, son ecuaciones. Recuerden que ustedes ya en matemáticas, ¿verdad? Tuvieron la oportunidad de poder ir despejando para cada una de las ecuaciones, cuando son 2 variables, cuando son 3 y así sucesivamente. Aquí tenemos, si en un movimiento la velocidad instantánea V, velocidad instantánea la vamos a identificar con V. Siempre es la misma, cuando es la misma, o sea, es constante, su medida debe coincidir con la medida de velocidad media. La velocidad media es cuando existen varias velocidades, ¿verdad? Y es la suma de todos esos y al final esto. Recuerden este triangulito, ¿ve? Este que les estoy señalando acá. Esto nos indica que existen varias velocidades, que no solo es una, sino que son varias. Por eso necesitamos saber velocidad media y se expresa de esta forma. Ahora bien, para el movimiento uniforme, la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo es, y aquí les da la fórmula. Y aquí tenemos entre t iguales a 0 segundos, cuando hablamos de tiempo, el tiempo siempre va a ser 0 segundos, cuando el cuerpo está en reposo, ¿verdad? O sea, cuando inicia el recorrido. Ahora bien, y si un tiempo posterior, o sea, un tiempo que continúa, que sería t, sería igual el intervalo de tiempo. Y es esta que tenemos acá, sería el tiempo que ya tenemos menos 0 segundos. Ahora bien, y así el desplazamiento también, ¿verdad? Por lo tanto, la posición de un cuerpo en un instante cualquiera se expresa como, y aquí tenemos la fórmula. Yo sé que solo viendo fórmulas de repente es algo confuso, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver. ¿Cuándo? En los ejercicios. Para desarrollar, aquí tenemos el primer ejemplo. Para este primer ejemplo, nos dice, en el entrenamiento de una carrera de 100 metros, se pone el cronómetro en marcha cuando la atleta, pasa por la marca 20 metros y 4 segundos después está en la marca de 60 metros. Si su movimiento es constante, y ahí ya viene la pregunta, ¿cuál es su velocidad? Y después dice, si sigue corriendo al mismo ritmo, ¿en qué marca estará cuando el cronómetro indique 107 segundos? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí ya nos da la solución. En esta solución, lo primero que vamos a desarrollar es identificar. Fíjense acá, tenemos X0. ¿Por qué 0? Porque es de donde inició. No podemos colocar que aquí inició de 0. ¿Por qué? Porque dice que se pone justo el cronómetro, comienza a correr el tiempo cuando la atleta pasa por la marca de 20 metros. Entonces, como ahí se pone el cronómetro, por eso X0 sería 20. Después X ya sería 60 metros. ¿Por qué? Porque nos dice que y 4 segundos después está en la marca de 60 metros. De ahí tomamos esos dos. El tiempo. ¿Por qué tiempo siempre van a ser 4 segundos? ¿Alguien que me pueda responder eso? ¿Por qué creen ustedes que van a ser el tiempo 4 segundos? Alison. Solo a mí va a decir Alison. Vamos a ver, Alison. Génesis.
¿Por qué creen que el tiempo son 4 segundos? Michael. Perla. Nadie. Les he estado explicando que cuando nosotros hablamos de movimiento constante, aquí está el punto, ¿ve? Movimiento constante. Entonces, como el movimiento es constante, el tiempo siempre van a ser 4 segundos cuando es constante. Por eso determinamos los 4 segundos. No se me pierdan. Yo veo que se me apagan las cámaras, que se queda pegada su imagen, y cuando su imagen se queda pegada es porque usted se salió de la aplicación y solamente me está escuchando, y a saber en qué otra aplicación andará, ¿verdad? Bueno, aquí, miren acá, aquí está la respuesta, ¿ve? Al mencionar que su movimiento es constante, se concluye que se realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Ojo ahí. Recuerden que ustedes van a hacer examen de esto. Entonces, si a usted le dice a un movimiento constante, entonces cuando hablamos de movimiento constante, ya sabemos que las fórmulas que se van a utilizar son las del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, aquí tenemos la ecuación, esta que ustedes pueden observar acá. Esta que ustedes pueden observar acá, esa es la ecuación, pero como yo necesito saber cuál es la primera pregunta que nos hace, cuál es la velocidad. Yo necesito saber la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual a X, que X serían los 60 metros, menos X0. Que X, este pequeño cero que está aquí, es la primera velocidad que tiene ese cuerpo en movimiento, entre T. Entonces, aquí ya tenemos, aquí ustedes ya pueden ver que lo único que hace es sustituir. Y cuando sustituimos, al momento de sustituir, hacemos, bueno, X, aquí ya tengo, X son estos 60 metros. X sub 0, bueno, son los primeros 20 metros. Pero no es que, por eso quiero que pongan mucho cuidado acá. Y el tiempo son los 4 segundos. Bueno, si ustedes se fijan, aquí en la parte de arriba me quedan metros y metros. Yo voy a restarlo. 60 menos 20 son 40 metros. Entre 4 segundos. Entonces, 40 entre 4 serían exactamente 10. Y como yo necesito este valor, ¿se acuerdan en la clase pasada yo les dije, la unidad de medida siempre va a ser metros sobre segundos, o pueden ser, ¿cuál es la otra? Kilómetros. La otra es kilómetros por horas. Cualquiera de esas dos se puede utilizar. Ahora bien, acá ya tenemos nuestra primera respuesta, y nuestra primera respuesta es que la velocidad, acá la velocidad del atleta es de 10 metros por segundo. O sea que él lleva una velocidad de 10 metros por segundo para recorrer en cada uno de esos intervalos. Ahora bien, la segunda pregunta nos dice, ¿en qué marca estará cuando el cronómetro indique 7 segundos? Para calcular la marca que se encontrará a los 7 segundos, se tomará en cuenta que su velocidad también permanece constante, pero ya la velocidad ya la encontramos. Miren, la velocidad es esta que tenemos acá, metros por segundos. Entonces, esta es la fórmula para poder encontrar exactamente cuando llegue a los 7 segundos. Y vamos a tener lo siguiente. VT es velocidad y tiempo, ¿verdad? Más X0. Entonces, X sub 0, perdón, este pequeño cero que tenemos acá. Entonces, solo vamos a sustituir. ¿La velocidad de cuánto es? La velocidad es lo que yo ya encontré acá. Por eso, primero tengo que calcular la velocidad para poder calcular lo demás. Y la velocidad son
10 metros por segundo, y como t ya tengo un nuevo tiempo, ya me está dando tiempo, yo necesito saber en 7 segundos, ya no necesito saber en los 4, no, en los 7, por 7 segundos más los 20 los 20 metros. Esos 20 metros equivale a la primera velocidad, es la velocidad 0, ¿verdad? Y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar 10 por 7 y sumarle estos 20. Acuérdense que si yo hago 10 por 7, ¿qué es lo que voy a calcular acá? Ok, voy a eliminar estas S. ¿Por qué? Porque eso ya no lo necesito. Y al final, 10 por 7, 70, más 20, entonces tengo 90 metros. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillo, que cuando Perla, por ejemplo, que está allá y con su cronómetro, y va a decir, ok, cuando el ciclista pasó por aquí a los 7 segundos, perdón, el atleta pasó por aquí y marcó 7 segundos, se encontraba en la marca de 90 metros. Eso es la respuesta que tengo. Ya di respuesta a 2 de las preguntas. ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Preguntas, miren, si ustedes manejan la fórmula, fíjense bien acá. En la primera, ¿qué es lo que me pide? Me pide cuál es la velocidad. Yo ya sé que esta es la fórmula de la velocidad. Lo único que tengo que identificar es cada uno de los datos, ¿verdad? Y después, si me pide un determinado o una determinada velocidad en un tiempo, entonces yo primero tengo que sacar esto. ¿Preguntas? ¿No? Sigamos, pues aprovechemos tiempo. Ahora bien, este es uno de los gráficos. Siempre, generalmente, esto se debe de graficar, ¿verdad? Cuando hablamos de graficar, aquí nos dice, análisis de gráfico del movimiento rectilíneo uniforme. A partir del análisis de gráfico es posible interpretar el movimiento rectilíneo de los objetos. Y aquí dice a continuación, ahí les da un ejemplo, y les da, acuérdense que aquí tienen el gráfico en el lado derecho, ¿verdad? De su pantalla. En X siempre vamos a utilizar los metros. Tenemos XY y en Y vamos a colocar el tiempo. Y aquí nos dice que el tiempo, 0 segundos, el cuerpo se encuentra en X 11.1. Ah, ok, entonces comienzo. Miren, en 0 segundos, si ustedes se fijan, 0 segundos, acá el tiempo entonces se encuentra acá, por eso. ¿Por qué no empieza desde acá? Porque dice que en 0 segundos X se encuentra en 11.1. En un segundo el cuerpo se encuentra en 22 metros, entonces aquí vamos, un segundo se encuentra en 22 y aquí vamos marcando cada uno de los puntitos y así sucesivamente. Miren, en 2 segundos 33 puntos, aquí tenemos los 2 segundos tiempo y aquí arriba graficamos lo otro y así. Después nos dice que en 3 segundos vamos a tener 44.4 y que en 4 segundos vamos a tener 55.5 y de ahí, ¿qué es lo único que hacemos? Obviamente ahí ya está la gráfica. Lo único que vamos a hacer es hacer la gráfica, unir todos los puntos para poder, obviamente a ustedes les va a salir más bonito, ¿verdad? Con regla. Para poder unir todos esos puntos y ahí ya está graficado lo que les estoy pidiendo. Se observa, ojo acá, miren acá lo que dice, se observa que en cada segundo el objeto se desplaza 11.1 metros. O sea que eso indica que su velocidad es igual, que aún pase, aunque aquí sean 2 segundos, aquí 3, aquí 4, pero lo que hay entre una o la diferencia que hay entre cada uno de esos lapsos de tiempo, entre esto, aquí marco, entre esto y entre esto, lo que hay en cada uno de ellos es igual a 11.1 metros.
lo que hay de acá a acá es 11.1 metros. Lo que hay de aquí a acá es 11.1 metros. Y así, lo que hay de aquí a aquí, lo que hay de acá a acá. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que su velocidad es constante. Aquí tengo la misma gráfica que ya les había mencionado. Miren, aquí es donde yo les decía, aquí está la división de 1, aquí estaba marcado el siguiente punto y acá. Entonces, lo que se desplaza de acá, acá, aquí y acá, eso es constante. Y para comprobar que la constante proporciona, a ver, ya les manché ahí donde no. Para comprobar que la constante de proporcionalidad de la gráfica coincide con la velocidad del móvil, se calcula la pendiente de la recta eligiendo dos puntos arbitrarios. O sea, yo voy a escoger cualquiera de los dos puntos. Puedo escoger, este puede ser un punto, este puede ser otro, cualquiera. Pero aquí elijo el punto 1, que sería 0 segundos, 11.1 metros, y el punto 2. Voy a elegir exactamente estos dos. Elegí el punto 1, que sería acá, y elegí el punto 2. Yo pude haber elegido otros, pude haber elegido el punto 4 y el punto 5, pero aquí vamos a probarlo con eso. Y al final, fíjense acá, el punto 2, perdón, el punto 2 eligió en 2 segundos, o sea que eligió este punto fue el que eligió y eligió el punto 1 que es esto. ¿Qué es lo que hace al final? Bueno, por lo tanto se tiene, aquí dice pendiente para saber que es uniforme, x2 menos x1 y el tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Cuál es el tiempo 2? El punto 2, este sería. Pero ¿cuál es x2? Bueno, x siempre es lo que mido en metros. Y el tiempo serían los segundos. Ahora, lo que hago es una resta de esto, los 33.3 menos los 11, ¿verdad? Y aquí lo tengo ya planteado. Y el tiempo, 2 menos 0 segundos. Yo hago esta resta y aquí 2 menos 0 siempre me va a dar 2, ¿verdad? Entonces 33.3 menos 11.1 metros entre 2 me da exactamente ese valor. Y así yo definitivamente sé que al calcular la pendiente de la recta se obtiene un nuevo valor. Fíjense acá, se obtiene un nuevo valor de 11.1 metros por segundo. Pues el movimiento ocurre con velocidad constante. Y aquí les da la fórmula, ¿verdad? Vamos a subrayarles eso para que puedan ver lo de las fórmulas. Acá. Fíjense aquí, la velocidad va a ser igual y aquí nosotros lo hacemos así para poder identificar la velocidad. Ahora bien, aquí vamos a ver la forma de graficar lo que estaba anteriormente. La gráfica de velocidad y tiempo. Cuando un objeto describe un movimiento uniforme, su velocidad es constante. Estos son como que preguntas de examen, ¿verdad? Su velocidad es constante. Por lo cual, la gráfica VT, que es velocidad y tiempo, es un segmento de recta horizontal, como se muestra en la ilustración izquierda, acá, como lo muestra acá. A partir de la gráfica de la ecuación AX, a partir de esta ecuación, entonces VT se determina el desplazamiento y aquí podemos ver la fórmula. Miren, esta es la fórmula. Acá. Tenemos 11.1 metros por segundo. Aquí nos da el ejemplo primero. Nos dice, a partir de la gráfica de la ecuación, que al final va a ser igual a velocidad por tiempo, se determina el desplazamiento a X.
o el triangulito X, ¿verdad? Que podemos ver ahí del objeto que se mueve durante 4 segundos. Se mueve durante 4 segundos con velocidad de 11.1 metros. Estos son los dos datos que necesitamos. Los 4 segundos y los 11.1 metros por segundo. Y aquí tenemos, ¿cómo voy a aplicar esto? Ok, esta es la fórmula que utilizo. Entonces hago 11.1 metros por segundo multiplicado por 4 segundos va a ser igual a 44.4 metros. Ahora bien, después nos dice que un aspecto interesante es que el área del rectángulo determinado por el eje horizontal entre 0 y 4.0 segundos, ¿verdad? Estamos hablando de segundos acá, y el segmento que representa la velocidad de 11.1 metros por segundo es de 44 metros. Dicha área es igual que al desplazamiento. ¿De qué está hablando la profesora Valesca? Bueno, la profesora Valesca les está diciendo que cuando existe una velocidad constante, cuando hablamos de una velocidad constante, nosotros vamos a ubicarnos en cualquiera de los puntos. Y cuando nos ubicamos en cualquiera de esos puntos, al final, esa velocidad, si nosotros hacemos una diferencia o aplicamos la fórmula, nos va a dar exactamente igual. Para comprobarlo, se obtiene el área del rectángulo formado por el tiempo y la velocidad. Área del rectángulo, la longitud de la base del rectángulo es la dimensión del tiempo, es decir, 4 segundos. Y la longitud de la altura es la de la velocidad. Acuérdense que aquí tenemos, fíjense acá en esta gráfica, tenemos la velocidad que serían los metros por segundo y aquí tenemos el tiempo que serían los segundos, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos es sencillo. Bueno, vamos a buscar el área de ese rectángulo. Para buscar el área de ese rectángulo, aquí tenemos esto. Esa es la misma área del rectángulo. ¿Qué es esto? Los 4 segundos que tenemos por 11.1 metros por segundo. Y es igual a los 44. Lo mismo que hicimos en la parte de aquí arriba. En una gráfica que describe la velocidad en función del tiempo, el área comprendida entre la recta y el eje horizontal corresponde al desplazamiento del móvil. Las gráficas, al final, de repente ustedes dicen, pero ¿para qué necesito hacer una gráfica si ya me sé la fórmula, ya sé cuál es la velocidad? Bueno, las gráficas ayudan a describir en forma detallada el movimiento de una partícula u objeto. ¿Qué significa? Aquí podemos saber si el objeto se movió en esta dirección o si de repente como una medida estaba acá, la otra estaba por acá, entonces la gráfica podría ser diferente. Para eso es que nos ayudan las gráficas, para ver la posición de movimiento de ese cuerpo, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo 2. En el ejemplo 2 nos dice que un automóvil se ubica a 2 kilómetros del origen de su sistema de referencia y comienza a moverse. Escuchen acá, comienza a moverse en línea recta con una velocidad constante. Otro, ¿verdad? Velocidad constante. Son 2 puntos claves. Cuando yo tengo que comienza a moverse en línea recta, se mueve en línea recta y aparte de eso, de moverse en línea recta, estos dos que tengo acá, línea recta y velocidad constante. Ok, cuando veo eso, yo definitivamente ya voy a identificar que tengo que aplicar la fórmula del movimiento M, movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. Y comenzamos. Identificamos los datos. Ok, la X, la primera velocidad, ¿de cuánto es? Me dice que la primera velocidad es de 2 kilómetros. Esta es la velocidad 0. Tengo 2 kilómetros. La velocidad, aquí ya me da otro. Miren, la velocidad. ¿De cuánto fue la velocidad? Ok, la velocidad yo siempre la voy a medir en kilómetros por hora o en metros por segundo. Entonces la velocidad son 72 kilómetros por hora. Y el tiempo aquí nos da, ¿ve?
cuál sería su posición, perdón, luego de una hora. Entonces aquí ya tengo una hora. Y ahí tengo 3 datos que necesito para poder desarrollar ese ejercicio. Al mencionar que se mueve en línea recta, que es lo que yo les mencionaba, en línea recta con velocidad constante, se concluye que el movimiento que se describe corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, por lo cual la ecuación que lo describe esta es la ecuación que yo voy a utilizar. O en nuestro vocabulario esta es la fórmula que yo voy a utilizar. Y al final solo voy a sustituir. X va a ser igual a 72 kilómetros por hora más una hora más 2 kilómetros, ¿ok? Si se fijan, aquí yo tengo, primero tengo que hacer esta multiplicación, 72 por 1. Ay, ay, ay. Y tengo esto. Voy a quitarlas. Y al final, cuando yo desarrollo todo esto, solo me queda 72 por 1 es igual a 72 kilómetros y voy a cancelar las unidades que tengo igual. 72 kilómetros más 2 kilómetros. Al final, X o la posición después de una hora serían 74 kilómetros. Vamos a explicarlo con algo real. Bueno, vamos a suponer que Perla se va en un automóvil y cuando va por el kilómetro 2, ya dice, ay no, pucha, vamos a ver aquí cuántos kilómetros voy a recorrer en una hora. Y me voy a ir a una misma velocidad. ¿Cuál es la velocidad que va a utilizar Perla? Ese vehículo no va a bajar ni va a subir la velocidad de 72 kilómetros por hora. Bueno, entonces agarró Perla y se fue, pero Perla me quiere saber en qué kilómetro se va a ubicar después de una hora. Entonces es ahí donde lo aplicamos a la vida real. Ah, ok, aquí estoy por el kilómetro número 2. Dentro de una hora, ¿en qué kilómetro voy a estar? Si voy a ir a una velocidad constante y esta calle es la recta de allá de Yohoa, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Entonces ya ustedes hacen su cálculo, ¿verdad? Hacen su cálculo. Bueno, voy a una velocidad de 72 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo voy a estar o en qué kilómetro me voy a encontrar en una hora? ¿Cuántos kilómetros voy a haber recorrido en una hora? Bueno, sencillo. Hago toda esta fórmula y dice que son 74 kilómetros. Y la respuesta sería que el automóvil se encontrará a 74 kilómetros del lugar de origen después de una hora, después de haber iniciado su movimiento, ¿verdad? O sea que Perla, después de haber iniciado su movimiento y estar en el kilómetro 2, en una hora se va a encontrar en el kilómetro, ¿qué? En el kilómetro 74, cuando transcurra una hora. Creo que así es mejor, ¿verdad? Así se entiende mejor. Solo que aquí tienen que identificar, ok, aquí, vamos a ver si me sale ustedes, porque aquí es difícil escribir. Tenemos los datos para el movimiento rectilíneo uniforme son la velocidad 0, ¿verdad? La velocidad 0. Otro elemento que vamos a encontrar es la velocidad constante, que lo vamos a identificar por una V. Otro de los elementos que vamos a tener es el tiempo. Y otro de los elementos que vamos a tener es X. Estos son los 4 elementos. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sucede acá? Bueno, aquí yo identifico nada más 3 elementos. ¿Cuál identifiqué? Identifiqué